Saludos mis amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Nosotros desde aquí, desde los estudios de IMC, con nuestro querido hermano Israel, pues estamos llegando hasta ustedes, hacia sus hogares, sus dispositivos, a donde quiera que ustedes nos estén mirando, en cualquier parte del mundo, Honduras, El Salvador, Venezuela, Chile, Argentina y todos estos países que nos siguen y nos están mirando, pues bienvenido a este espacio de Líderes Eternos una vez más. Aquí estoy con el pastor William Salas, como siempre. El pastor Juan Malaquía tuvo un inconveniente esta vez, pero aquí estamos. Así es, un gustazo, de verdad que sí, por estar nuevamente compartiendo con todos ustedes de nuestra comunidad de Líderes Eternos. Y como mencionaba el pastor, pues un cordial saludo para todas aquellas personas que están en diferentes latitudes de la tierra y en América Latina. Saludamos a la gente de Palabra Sazonada, por cierto. Sí, allá en Brasil. En Brasil, en el sur, norte de Brasil. No, en el sur, ellos están allá. En el sur de Brasil, Palabra En Sazonada. Pernambuco están ellos. Nuestra hermana Ninfa también, allá en Washington, pastor. Okay. Un Maryland. en Maryland, allá para la gente de Dadores Alegres. Y en ese orden de ideas saludamos también en El Salvador al pastor, en este caso, Al pastor Mario Caña. Mario Caña del Salvador Caña, y a Cristian Fernández de Honduras. Así un cordial saludo para ellos. Y al hermano Javi que está por allá. Así es, Sí, así es. Claro que sí. Y a toda esa gente que nos sigue aquí desde la República Dominicana y en Venezuela también, Colombia, Panamá, en fin, estamos en una... Bueno, y a mi querido mentor y amigo, el pastor Andrés Mercedes, allá en el Bronx de Nueva York, un saludo especial para él. Así es. Y quiero saludar también por aquí a mi amigo y hermano en Venezuela de la iglesia Sinaí en Maracay, Ronald Rondón. Un cordial saludo para ti, Ronald. Bueno, vamos adelante. Pastor, ¿qué tenemos hoy entonces? Bueno, pastor, nosotros cerramos un tema interesantísimo, lo pueden buscar en los videos anteriores, cuando un desechado gobierna, y lo cerramos la semana pasada, en el video anterior usted lo puede buscar, pero en el día de hoy quiero traer un verso bíblico, y antes del verso bíblico, una expresión de nuestro querido hermano John Maxwell. Dice: los líderes inteligentes creen solo la mitad de lo que oyen. Los líderes con discernimiento saben cuál mitad creer. Espérate, explica eso. Los líderes inteligentes creen solo la mitad de lo que oyen. Los líderes con discernimiento saben cuál mitad creer. O sea, que es más ventajoso ser una persona que discierne que inteligente, entonces. O con las dos cosas, ¿verdad? Combinarlas. Discernimiento e inteligencia. Así es. Y esto es muy importante porque los líderes bregamos con gente, tenemos nuestro círculo, tenemos nuestros liderados, nuestra gente que nos siguen y siempre nos viven trayendo información. Y ahí me lleva a la historia de el rey Salomón. Pero antes de llegar ahí, quiero leerle en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, pues no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Bien, este es un verso interesantísimo. Un verso que la gente, los líderes cristianos, deben tener por digno de estudiar, y que yo no se lo voy a explicar hoy completamente, pero deben estudiar este pasaje bíblico porque es una de las bases y de los fundamentos de nuestra creencia. Está diciendo que los espíritus que no confiesen que Jesús vino en carne, estamos hablando a menos de 100 años de haber sido predicado el evangelio por primera vez, de Cristo venir a la tierra, a menos de 100 años, ya había ciertas dudas entre los gnósticos que estaban mezclados en las iglesias de que si Jesucristo vino en carne, que si no, que sí, que no. No habían pasado ni 100 años. Entonces, Juan, el último de los mohicanos, no, ¿El último de qué? El último de los apóstoles que quedó en pie, el anciano escribe esta carta, una de sus cartas, muy atinada, y dice: no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Y esa parte es la que yo quiero que nosotros podamos quedarnos con ella. Y vamos a hablar un poco de discernimiento. Probad los espíritus. Y esto es... Es interesante lo que usted plantea, pastor. Entonces, ¿cuál es el concepto real de lo que significa discernimiento?
discernir. ¿Realmente qué es eso? Bueno, eso tiene que ver con sentarse a estudiar y analizar una situación. De llegar, discernir es llegar a lo más profundo de un análisis, llegar a lo más profundo de una situación. No solamente quedarnos como por arribita, sino profundizar hasta, dice el diccionario, hasta desglosar totalmente el asunto. Eso es discernir. Ahora, eso tiene relación. Ese es el concepto natural de discernir. Ahora, ¿esto tiene relación con el don de discernimiento? En el sentido cristiano tiene que tener relación. De hecho, en el libro de Isaías, capítulo 11, donde habla de los 7 espíritus de Dios, donde habla del espíritu de sabiduría e inteligencia, habla del espíritu de discernimiento y del espíritu de dominio propio, que viene de los 7 espíritus, que también lo menciona Apocalipsis. Cuando habla del candelabro, en la visión de Juan, dice que los 7 espíritus de Dios que están delante de Dios todo el tiempo. Hay uno que es el espíritu de discernimiento, y cuando hablamos de los dones del espíritu, pues hay un don de discernimiento. Y esto es importante. De hecho, dice la Biblia que debemos pedir por tener dones espirituales. Podemos orar para que Dios nos dé dones espirituales. Y una de las cosas que debemos tener nosotros es el discernimiento. Y esto está dentro de un escrito de liderazgo, pastor, que desarrollamos hace un tiempo, que se llama Los 5 sentidos en un líder. Y queremos hablar de todo. Disculpe, usted va como muy rápido. Me llama la atención eso, o sea, esa parte que usted dice que hace tiempo preparó. Un poco más despacio. Denos el título, el marco referencial, el objetivo general de eso que usted aspira hoy conmigo aquí desarrollar. Bueno, a empezar, ¿verdad? Empezar hoy, vamos a tener varias sesiones, pues vamos a empezar hoy con este tema, Los 5 sentidos en un líder. Es el título, ¿verdad? Es el título, y hablamos de tomar los 5 sentidos: la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato, y aplicarlo de una manera figurada al desarrollo del discernimiento de un líder. Todos los líderes deben tener discernimiento. Debemos tener discernimiento. O sea, todos los líderes tenemos la responsabilidad de mantener los 5 sentidos activos para poder entonces asumir un nivel idóneo de discernimiento. Por allá es que vamos. Claro que sí, claro que sí. Y así como a manera de resumen, para después irlo desarrollando, hablamos de por ejemplo, la vista. El líder tiene que tener visión, el líder tiene que saber hacia dónde va, el líder tiene que saber cuáles son sus objetivos, sus metas a corto, mediano, largo plazo, metas logrables y todo eso. Es el sentido de la vista. El sentido del gusto, el líder tiene que poder desgustar lo que está pasando, como saborear. O sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come? ¿Qué está pasando? Está pasando algo. Cuando usted come algo, te dice si es dulce, si es picante, te dice si es amargo, si es agrio. Tú tienes la capacidad de descubrir el sabor. El sabor. Entonces, así mismo hay situaciones que se presentan, por ejemplo, en la iglesia, con la feligresía, con los seguidores, situaciones que llegan a la vida del líder, a su entorno, a su comunidad, y el líder tiene que poder discernir qué tipo de situación es esta. Esto está dulce, esto está amargo, hay algo ahí como que no me cuadra. Entonces, este es el sentido del olfato, y de ese vamos a hablar un poquito hoy. Por ejemplo... ¿Cómo yo huelo? Por ejemplo, pastor. Metafóricamente, ¿verdad? Tú llegas a tu casa y abres la puerta y dices, me huele a gas. Tú no estás viendo el gas. Claro. No hay ninguna situación. Pero todavía, se percibe por el sentido, ¿no?, del olfato. El olfato. O por ejemplo, tú dices, como que algo se está quemando. Tú no has visto el fuego, tú no has visto la situación todavía, pero como que te huele que algo se está quemando. Y el cerebro humano que Dios diseñó tan perfecto puede decirte por el olor, inclusive, el tipo de comida que están cocinando. Tú hueles y dices, están haciendo un sancocho. Eso me huele a arroz con guandule. Por el olfato tú te das cuenta. Entonces el olfato es muy importante cuando hablamos de que el líder tiene que poder percibir las situaciones antes que sean obvias. Tiene que olérselo, tiene que saber que algo se viene, algo está pasando por ahí, antes de que llegue la situación. Y eso te da la capacidad de tú crear soluciones antes de que llegue el problema. Pastor, esto está buenísimo, pero hasta ahora usted de forma sintética ha mencionado ya 3 sentidos. Sí. Vista,
que tiene que ver con visión, gusto, que tiene que ver con saborear, y el tercero que usted está mencionando es el olfato, ¿ok? Yo entiendo que vamos como un poquito acelerados, Pastor. Sí, porque como un resumen, lo vamos a ir desarrollando luego. No, pero está interesantísimo, Sí, así que todos así ustedes, que, toda no, nuestra comunidad. que sigan la secuencia de lo que viene después de esto, ¿verdad? Claro, porque nosotros recientemente terminamos el mentoreo, luego fuimos a la parte de cuando alguien que gobierna ha sido rechazado y ahora comenzamos a partir de hoy. El discernimiento. Sí, pero entonces los 5 Los sentidos. 5 sentidos en un líder. En un líder. ¡Wow! Así ¡Qué es. interesante! Gloria a Dios por eso. Así que toda esta gente que nos sigue y nos ve a través de nuestra comunidad, esto es Líderes Eternos. Así que denle like, compártanlo, ¿verdad? Y además de eso, pues suscríbanse a nuestro canal y vamos a estar interactuando con nosotros. Siga adelante, ministro. Bueno, pastor, está el tema del oído. El oído es muy importante. Y va para el discernimiento. Los abogados dicen que hay que leer entre líneas. No sé si usted ha escuchado esa expresión. Hay que leer entre líneas. ¿Y esta metáfora qué significa? Hay que escuchar entre líneas. Hay que escuchar las cosas pequeñas. La gente, pastor, le gusta hablar. La gente le gusta ser escuchado. Si usted le hace una pequeña pregunta a una persona, lo provoca a que te cuente su vida entera. Cualquier cosa que tú le digas, dime cómo sigue de salud, y ahí te puede contar cosas que no fue lo que tú le preguntaste, pero te dice cosas que si tú pones atención, si tú afinas tu oído y prestas atención, luego tú tienes información que tú no sabías ni siquiera que estaba pasando tal cosa. Entonces el líder tiene que afinar sus oídos y poder escuchar. Hay gente que se te acerca, que quiere hablar. Hay que escucharlo y escúchalo entre líneas, que dentro de las cosas que te quiere decir, también te está diciendo cosas que tú quieres escuchar o debes escuchar. Y que te van a dar luz. Pastor, interesante todo esto que tú desglosas. Muy interesante. Y hoy por hoy, pastor, la gente va a un lugar para ser asesorado y resulta ser que el asesor lo que hace es escuchar. Escuchar. Porque cuando la gente suelta lo que tiene, simplemente y dice, wow, qué tremendo ese asesor, qué tremendo ese consejero, y no ha dicho nada. Simplemente lo que ha hecho es escuchar. Entonces es importante eso que tú señalas. Porque la gente quiere que lo escuchen. Hay gente que se sienta a hablarte 1 hora y tú puedes no decir nada. Yo lo he experimentado, nada, ni siquiera responderle algo. Simple lo escucha y la gente se desborda 1 hora hablando. Pero dentro de todo eso te está diciendo cosas que no vino a decirte, pero que son útiles para el líder, si le presta atención. Y así como tú dices, la gente a veces dentro de lo que te está diciendo también está dando la solución a lo que él tiene. Es que casi siempre es así, pero como justamente la misma situación que experimenta internamente está como cegado y no tiene capacidad de visualizar, de ver, y tampoco tiene la capacidad de degustar, tampoco tiene la capacidad de oler. Sí. Y entonces imagínate, y ahora mucho menos escucharse, pero qué interesante todo esto que tú planteas hoy, pastor. De verdad que sí, me agrada estar aquí compartiendo contigo esta experiencia. Entonces, hay el último que es el tacto. Ay. Antes la gente hablaba del tacto por las manos, ¿verdad? De sentir, pero ahora últimamente los psicólogos dicen que toda la piel del cuerpo es el sentido del tacto. Sí, porque supuestamente ahora dicen ellos que el órgano más grande que tiene el cuerpo humano es sencillamente la piel. Exacto. Y el que más se renueva. Alrededor de 10 libras de piel por año nosotros perdemos y renovamos. Entonces, el tacto es demasiado importante. Para manejar cualquier situación, el líder tiene que tener tacto. Y hablando de tacto, está la historia del rey Salomón, que mucha gente la conoce, o casi todo el mundo la conoce. Cuando estas 2 jóvenes madres llegan donde Salomón. Dios mío, pero qué tremendo. Qué tremendo eso. Entonces vamos a hablar por ahí del discernimiento, del líder, de un líder con discernimiento. Y un líder que prestó atención, que usó el oído, que usó el tacto para manejar la situación. Entonces, llegan estas 2 madres con un niño vivo y un niño muerto. Y durmieron en la misma habitación, ¿verdad? Esa noche. Y de repente una tiene el niño muerto y otro vivo y llegan donde el rey y con el caso y el rey las escucha. Y cada una cuenta su versión. No, que ella se acostó arriba del niño, que me lo asfixió, que no sé qué, que el niño muerto de ella.
Y Salomón escuchó toda la versión y al final él dice, vamos a resolver el caso, présteme una espada. ¿De quién es el niño? No, que es mío, no, que es mío. Ok, vamos a mocharlo por la mitad y le damos la mitad a cada una. Y entonces una dijo, no, mejor dénselo a ella. Mire el tacto del rey, cómo él pudo discernir y manejar esta situación. Él dijo, la madre, o sea, parafraseando o tratando de entender lo que estaba en su mente, la madre que gritó que lo dejen vivo, prefiere ver al hijo vivo en manos de la otra, pero que siga con vida. Claro. Esa es la madre. Dénselo automáticamente, sí. Qué tacto, qué discernimiento, ¿verdad? Entonces nos llama a nosotros a reflexionar y nos llama la atención de cómo nosotros tenemos que discernir las situaciones y el manejo que debemos tener. Hay que aprender a nosotros utilizar no solamente nuestros sentidos físicos, sino esa conexión con Dios, ese discernimiento del Espíritu Santo que nos va a ayudar siempre con esto. Otro caso que está en el Nuevo Testamento, el caso de Ananías. Dios le dice a Ananías, mira, ve a la calle que se llama así, busca en tal casa y ahí está Saulo de Tarso. Ay. Ve allá, ponle la mano en los ojos, ora con él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y Ananías le dice, no, yo no voy para allá porque ese hombre, yo escuché que él mata a los cristianos. Sí. Y Dios le dice, vete, porque instrumento escogido me es este, y a él es necesario saber cuánto va a tener que sufrir por mi nombre. Y le dice el Espíritu Santo a Ananías, él vio en visión que un hombre llegaba, que se llamaba Ananías, y que oraba por él y él recibía la vista. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo es un ente importante en la toma de decisión de un líder, para que un líder pueda tener discernimiento. O sea, sumándole los 5 sentidos, esos 5 sentidos puestos en manos de Dios, permeados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abrace la vida del líder, tome el control de la vida del líder, esos sentidos van a ser agudizados. Ya Pablo había visto que Ananías entraba y oraba por él en una visión. Cuando Ananías llegara no iba a ser extraño para él, porque ya Dios se lo había mostrado. Lo mismo le pasó a Pedro en la azotea. Y el Espíritu Santo le dice, mira, allá abajo hay 2 hombres que te están que vienen buscando. por ti, no temas. Ve baja, con ellos donde ellos te dicen. Óigame, eso, ¿qué más discernimiento de ahí? Cuando Pablo hace así baja, están los 2 hombres allá abajo. Ya ahí no hay duda, me voy con ellos. Y cuando llega a la casa de Cornelio, se da un pequeño impasse, porque Pedro le dice a Cornelio, ¿qué yo hago aquí? Tú me mandaste a buscar. Y Cornelio dice, yo no sé. Fue el Señor que me dijo que te mandara a buscar. Ni Pedro sabía para qué había sido enviado a buscar, ni Cornelio sabía para qué Dios lo había enviado a buscar a Pedro. Pero cuando Pedro llega a la casa, él entiende y empieza a predicar el evangelio. Ahí es donde él tiene entonces la capacidad de discernir el porqué, o digamos el para qué de la experiencia, que es lo que usted está tratando de decir hace rato. ¿Qué está pasando en esta casa? Sí. Bueno, yo vine a predicar. Sí. Nosotros tenemos que desarrollar, obviamente, eso porque, pastor, nos ocurre a diario. Nosotros tenemos que, eso se llama aprender a leer las cosas que van ocurriendo a nuestro alrededor. Cuando yo aprendo a leer lo que va aconteciendo, entonces mi capacidad de discernimiento se va haciendo más intensa, va creciendo, va siendo mayor. Entonces, no podemos dejar que las cosas ocurran. Todo lo que ocurre con un propósito. Y para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces hay que aprender a leer correctamente lo que va aconteciendo a nuestro alrededor. Porque de momento Cornelio como que se pierde. Bueno, mira, a mí me dijeron que te mandara a buscar. Y bueno, a mí me dijeron que viniera para acá. Pero a ciencia cierta no sé qué es lo que acontece. Y de repente, bueno, se abre el alumbramiento. Porque pudiéramos decir que el discernimiento es esa capacidad de poder nosotros ver con claridad lo que corresponde, lo que está allí dispuesto. Sí. ¿Entiendes? Porque
ocurre el alumbramiento del espíritu. ¿Cómo vamos entonces, pastor? Bueno, entonces vámonos un poquito más al grano con el tema del discernimiento. Así como describiéndolo un poco más llanamente, más simple, que la gente lo dijera, es la capacidad de llegar a la raíz del problema. Hay que llegar a la raíz del problema. No podemos tomar ninguna decisión. No tome ninguna decisión sin antes llegar a la raíz del problema. Tienes que entender el cuadro completo. Entonces, para eso necesitamos desarrollar nuestro sentido de tal manera que nuestros sentidos, porque ¿qué hacen los sentidos en el cuerpo humano? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? La finalidad de los sentidos es reunir información, es darle información a nuestro cerebro, a nuestra conciencia, como decíamos hace un rato. Es poner nuestro cuerpo en un estado de conciencia, que nosotros podamos estar conscientes de lo que está pasando, de todo nuestro entorno, que yo pueda tocar esta mesa y decir, pastor, el sentido del tacto es increíble. Tú tocas esa mesa y tú dices, ah, bueno, es madera, ¿verdad? Pero tú tocas esto y dices, es metal o es hierro. Tú lo puedes tocar con los ojos cerrados, cualquier elemento, y tú sabes si es plástico, si es madera, si está frío, si está caliente. Bueno, pastor, pero pregúnteselo a un vidente. ¿Qué sentido desarrolla? El del tacto. Y con su tacto son capaces de saber. Desplazarse. Y no hay de saber. De un país a otro. No, ¿y a qué distancia está alguien de ellos? Una cosa impresionante, porque está limitado del sentido de la vista, pero entonces a través del tacto y los otros se desarrollan. Claro, se desarrollan de manera impresionante. Claro, es una capacidad que desarrollan los otros sentidos increíble. Entonces es demasiado preciso el sistema de 5 sentidos que Dios puso en nuestro cuerpo, que nosotros con la vista podemos detectar distancia, colores, nosotros podemos detectar forma, saber lo que es cuadrado, redondo, lo que es un hexágono. Con la vista nosotros podemos saber si está lejos, si está cerca, el tamaño. Usted puede tener esa botella aquí cerca y allá lejos, y usted puede saber el tamaño de la botella. Todo eso es la vista, y es mucho más impresionante. La vista toma las imágenes por el reflejo de la luz que le da y entran al cerebro inversa y el cerebro la lleva hasta el prisma y la invierte y le da color. Es una cosa impresionante. Bueno, pastor, yo noto que tú te fuiste como en lengua. Hermano mío, ¿qué información tiene el pastor? Todo esto que maneja el pastor. Por allá está producción como con ganas de participar también. Producción como que se puso los audífonos y el micrófono para de repente participar aquí con nosotros. No, interesante toda esta información. Como los sentidos, si le dedica, mire, yo le recomiendo, dedíquele media hora diaria por una semana y estúdiese los 5 sentidos para que usted vea cómo funcionan las cosas. El oído recoge ondas sonoras del ambiente a un volumen impresionante. Entonces tenemos un tímpano dentro del oído que tiene un martillo que reduce el impacto de las ondas sonoras en el cerebro. Hasta masticar produce. ¿Pero tú eres otorrino también? No. Hasta masticar produce un ruido increíble que el oído reduce para que el cerebro no vibre, no se vuelva loco. Cada sentido tiene tanta especialidad con el que fue creado para que nuestro ser reciba información. Si no supiéramos cuando hace frío, cuando hace calor, no supiéramos lo que es dulce, lo que es amargo, lo que está lejos, lo que está cerca. No pudiéramos discernir texturas, colores, olores, sabores. Todo eso lo hacen los sentidos. Entonces, recoger información para nosotros poder estar conscientes. Entonces, cuando hablamos de los 5 sentidos en un líder, decimos que el líder debe tener toda la información para ver el cuadro completo, para poder llegar a la raíz de un problema, para poder tomar decisiones, para poder aconsejar, para poder hablar. Tenemos el caso de Pedro con Ananías y Zafira. Sí, claro. ¿En cuánto vendieron la idea? En tanto. Cae muerto la mujer. Llega el marido. ¿En cuánto la vendiste? En tanto. No fue en tanto. Mira, ahí te llevan a tu mujer muerta y a ti también te lleva. Llegar a la raíz del problema, preguntar, investigar, escuchar, oler, mirar, darte cuenta de lo que está pasando. Para poder tener entonces el cuadro completo. Los líderes efectivos necesitan discernimiento. Aun cuando los buenos líderes no lo demuestran siempre. Eso es importante. Claro, mire, ahora, es importante también esto, pastor, que nosotros de alguna forma ubiquemos a los que se han ido conectando ahora mismo
a, Sí. a nuestro canal, ¿verdad? De Líderes Eternos y que de momento no nos han seguido desde el principio. Aunque bueno, ellos van a tener la oportunidad de echar hacia adelante, de avanzarlo para poder tener un poquito más clara la idea de lo que perseguimos. Hoy estamos aquí conversando el pastor Ariel Facundo, su servidor el pastor William Sala, una temática bien interesante que tiene que ver con el desarrollar el líder los 5 sentidos para que finalmente pueda tener un nivel bien, pero bien profundo de lo que es discernir. De eso Claro, estamos conversando. exactamente. Pueda ver el cuadro completo, que pueda llegar a la raíz del problema antes de buscar una solución. Si decidimos buscar solución sin tener toda la información, entonces fácilmente no va a ser tan efectiva nuestro liderazgo, nuestras decisiones. Entonces, Pastor, usted señalaba la experiencia bien, pero bien interesante de que vivió el rey Salomón y especificó allí la parte de cuando tomó la decisión y resuelve la situación en medio entre esas 2 mujeres. Indiscutiblemente, pastor, y toda la gente que nos ve y nos sigue en nuestra comunidad de líderes eternos, tomar decisiones no es nada fácil. Ahora pregunto yo, pastor, a ti, ¿qué nivel nos estaba mostrando Josué cuando dijo en Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová? Y le digo primeramente, decidan ustedes hoy a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Sí, eso es parte de lo que es discernimiento, porque, mire, en liderazgo es tan envolvente. Tú te envuelves tanto con los seguidores, te envuelves tanto con los feligreses, con tu círculo, con la comunidad que tú diriges, que o la comunidad se empieza a parecer a ti, o tú terminas cediendo y pareciéndote a la comunidad. Eso le pasó a un expresidente nuestro reciente del país. ¿Te refieres a la República Dominicana? Sí, empezó muy bien sus primeros 4 años, su primer periodo, una cosa extraordinaria, excelente, muchas obras buenas, remozamiento de hospitales, de escuelas, estancias infantiles, pero su segundo periodo se dejó envolver y se dejó llevar del pueblo. Y terminó mal. Entonces, ese era el caso de Josué. Josué, un hombre que hizo guerra por 30 años, conquistando el pueblo de Canaán, ¿verdad? A todas esas tribus. Sucesor de este caso de Moisés. Entonces, él está metido de cabeza conquistando terreno, pero hay una orden que él tenía que se le dio antes de entrar. Se le dio a Moisés y le dijo, miren, en la tierra donde ustedes van, aunque es una tierra que produce leche y miel, allí habita el cananeo, el amorreo, el geteo. Y toda esa gente que habitan ahí son idólatras. Cuando ustedes se metan allí, no se liguen con sus mujeres, no se vayan tras dioses ajenos, olvídense de los dioses que ellos tienen. Y le dio una serie de instrucciones que ellos luego que conquistaron la tierra empezaron a violentar. Entonces ya llegó un momento en que Josué era un buen líder, estratega para conquistar, para la guerra, pero para dirigir al pueblo se le complicó. Entonces Josué dijo, no me van a desenvolver. Este pueblo no me va a arrastrar a lo que ellos quieren. Le pasó a Aarón cuando Moisés estaba en la montaña. Sí, sí. Aarón se dejó arrastrar. O sea, hazme un becerro de oro, mira esto. Se dejó manipular. Se dejó manipular. Entonces, en ese caso, Josué tuvo más discernimiento y dijo, miren, si a ustedes les parece bien seguir a todos estos dioses de toda esta gente, o al Dios de vuestros padres, decidan ustedes hoy a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. No me voy a desenvolver por ustedes. Eso es un líder con discernimiento. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y eso recuerdo a mis pastores ancianos que siempre me hablaban de esto. No podemos dejarnos envolver. Hay situaciones puntuales que pasan en las congregaciones, que pasan en las comunidades. Tenga cuidado, no se envuelva demasiado porque te van a arrastrar. Si te involucra emocionalmente, sentimental, espiritualmente, te van a arrastrar. Entonces, no, hay un límite, hay un punto hasta aquí. Entonces, hay que desarrollar el sentido de la vista, como usted mencionaba al principio cuando comenzamos esto, que es la capacidad de poder tener una visión, una cosmovisión de lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que aprender entonces también a desarrollar el sentido del gusto en cuanto a los sabores que se perciben. Usted mencionaba después entonces el olfato, el saber oler. Luego después mencionó el escuchar
entre líneas. Entre líneas. Y finalmente tocó allí un poco acerca de de la capacidad de cómo el sentido que tiene que ver con el órgano más grande del cuerpo, ¿verdad? Que es la piel, que es el tacto. Entonces podamos, wow, qué interesante todo manejar esto. Las cosas con tacto. Una vez tenemos la información, una vez ya vimos el cuadro completo, una vez llegamos a la raíz del problema, entonces podemos empezar a plantear soluciones, que también es la segunda parte del discernimiento. ¿Cómo voy a resolver esto? Bueno, pastor, pero no me siga avanzando porque no hemos culminado con aquello y el tiempo nos está acechando. Pastor, ¿cuánto tiempo nos está quedando? No, ahí tenemos todavía como 15 minutos. Ok. Sí. No, pero ya, bueno, en el siguiente programa vamos a empezar a trabajar cada sentido por separado. Con la ayuda de Dios vamos a ir desglosando cada uno en los siguientes programas. O sea, hoy hicimos un paneo general, sí, como para que la gente, un abreboca o lo que te dijeran, una picadera. Nosotros en Venezuela unos pasapalitos para degustar allí, para que la gente vaya entendiendo cuál es el objetivo. No dedito de novia. Ay, ay, ay. Con queso mozzarella. Ay, no, en Venezuela sería unos pequeñitos. Unos pequeñitos, eso mismo. Sí, pero queremos dejarle plasmado a las personas que nos escuchan en este programa. El tema principal hoy es el discernimiento. Estamos hablando de primero llegar a la raíz del problema, segundo, buscar la solución del problema y realzar la solución del problema. O sea, si seguimos con el ejemplo de Salomón, el primero escuchó y llegó a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay dos madres, durmieron juntas, las dos tenían, cada una tenía su bebé, pero ahora hay un solo bebé. ¿De quién es el bebé? La raíz del problema. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Sí, y Salomón apela a la sensibilidad. Sí. O sea, voy a tomar la decisión, voy a hacerle creer de que lo voy a matar. Sí. Y entonces él... La que la mamá va a gritar. Exactamente, ahí voy a descubrir, voy a discernir. Ajá. Porque discernir tiene que ver con eso, con encontrar, con hallar, sí, con descubrir. Y entonces ahí viene la solución del problema. Vamos a partir el niño a la mitad y le damos la mitad a cada uno. A veces las soluciones pueden ser drásticas, pero a veces las soluciones drásticas nos van a llevar a tomar las mejores decisiones. Que eso fue lo que le pasó. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Si podemos ver el cuadro completo, si tú puedes llegar a la raíz del problema, si puedes ver la totalidad de lo que está pasando, entonces puedes encontrar la solución. Estamos hablando de liderazgo. Estamos hablando con líderes, estamos hablando con gente que tiene que desarrollar los sentidos. Como dice el libro de Hebreo, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, sí, claro, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Diga bien lo que dice el escritor de Hebreos. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, estamos hablando con líderes que se enfrentan día a día a resolver problemas. Y le estamos dando una herramienta el día de hoy. Estamos hablando de discernimiento y te lo estamos planteando desde el punto de vista natural y desde el punto de vista espiritual. Era Pablo que hablaba de que, bueno, cuando hablaba como niño, pero que ahora no sé qué. Sí, primera de Corintios 13. Pablo decía, creo que se relaciona un poco con lo que usted está planteando ahora de Hebreo. Claro. Cuando yo era niño, andaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy grande, yo reacciono como adulto. Entonces, estamos hablando de eso. Por eso también, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice cuáles son los requisitos de uno que anhela tener un cargo el obispado, en la iglesia, ¿verdad? O diácono. Ajá. Dice que no sea un neófito. O sea, que no sea una gente que no tenga conocimiento, que no sea un falto de entendimiento. Oye, pastor, pero qué difícil la pusiste. ¿Cómo es eso, neófito? Neófito. Una gente con falto de sabiduría, falto de entendimiento. Falta de discernimiento, falta de estudio, es un neófito. Suena así como pesado, pero no es realmente tan ofensivo, ¿verdad? Bueno, es que, mire, usted sabe algo, pastor, los estándares en la actualidad, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, han bajado muchísimo. Han bajado. Y no sé, hay muchas razones por lo que esos estándares han bajado. Pero no es lo mismo, hablando en temas eclesiásticos, religiosos. Antes los requisitos para elegir un líder no eran tan suaves como ahora. Eran mucho más drásticos. Si había que esperar, había que esperar. O sea que la evolución que ha habido es una evolución que de repente en vez de ayudar lo que ha hecho es daño.
Bueno, en sentido general pudiera estar creando algún tipo de daño porque las personas que están dirigiendo todavía no están preparadas. Mire, hay instituciones bancarias con las que uno puede tener cierta cercanía y saber los procesos. Y te dice, mira, ese puesto de, vamos a decir, gerente regional, ese puesto de gerente regional es tuyo. Pero ellos te dan un listado de de maestrías. Entonces, si tú me haces esta maestría, el puesto es tuyo. Desde que tú traigas el título es tuyo. Y va a estar ahí el puesto disponible. Quizás pongan a alguien a cubrirlo. O sea, porque hay un perfil. Pero tú tienes que hacer esta maestría, elige una de esas 10, hazla y el puesto es tuyo. Y una maestría de esa que dura 2 años. Si tú no traes ese título, el puesto no va a ser tuyo. Entonces los estándares no pueden bajar, los estándares tienen que mantenerse. O sea, cuando te habla de estándares se refiere a perfil, se refiere a filtros, se refiere a condiciones. Exacto. Entonces el liderazgo cristiano debe volver a esos estándares. Por ejemplo, en la iglesia primitiva era normal que los cristianos cuando recibían a Cristo, cuando confesaban a Cristo, las personas fueran llenas del Espíritu Santo. Y yo a veces me pregunto, pastor, ¿por qué en este tiempo cuesta tanto trabajo a un nuevo creyente la experiencia del bautismo del Espíritu Santo? Hay personas que tienen 20 años siendo cristianos y no han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué le impide? Entonces eso te indica que los estándares han bajado. Pero esas personas pueden estar dirigiendo, pueden estar ministrando, pueden estar haciendo todo, pero no tienen el Espíritu Santo. Usted tocó un tema que es controversial, pastor. Sí, yo sé. Acabo de tocar un temazo controversial acerca de lo que son las características que evidencian el bautismo del Espíritu Santo, que no es el tema de hoy, pero que quiero señalar que es un asunto extremadamente delicado porque hay varias posturas y varias maneras. Pero estamos acá hoy en Líderes Eternos. Un gran saludo para toda nuestra comunidad de Líderes Eternos en toda América Latina. Y recuerden que estaremos conversando a partir de hoy acerca de los 5 sentidos que debe desarrollar un líder para que finalmente pueda tener la capacidad de discernir. Dígame algo, Pastor Ariel, ¿qué me le pasa? Sí, así es, pastor. Yo sé que el tema es controversial, pero estamos hablando de los estándares que tienen que mantenerse para la elección de personas para el liderazgo. Sobre todo que Dios lo haya elegido y que el Espíritu Santo lo haya marcado. Hablando de un tercer punto sobre el tema de discernir, dijimos que hoy íbamos a enfocarnos solamente a ese tema. Dijimos que primero había que descubrir la raíz del problema, segundo había que buscar la solución y tercero evaluar las opciones para que el impacto de las decisiones que tomemos sean máximos, sean maximizados, sean las mejores. Nuestras decisiones para solucionar un problema van a crear un impacto. O sea, que pudiéramos hablar de que esos son efectos colaterales. ¿Cómo minimizar los efectos colaterales que son evitables? Cómo minimizar los efectos colaterales y cómo maximizar la parte positiva de la solución de ese problema. A lo que se resolvió, a lo que se llegó, eso tiene que producir un alto impacto. Alto impacto de beneficio. Exacto. Por ejemplo, tenemos la historia de Jesús y la mujer adúltera. Wow. Un problema. Jesús no estaba ahí. Ellos vinieron y le dijeron, a esta mujer la encontramos en el mismo acto, pero Jesús no estaba ahí. Ellos no tuvieron la capacidad de juzgar a la mujer. Se la traen a Jesús y le dicen, y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Por qué ellos no la apedrearon sin traérsela a Jesús? Porque la ley decía eso. Pero había algo en su conciencia que no le permitió que ellos ejecutaran la solución del problema. Se la trajeron a Jesús. ¿Cómo fue la reacción de Jesús? Después de él escucharlo, llegó a la raíz del problema. Esta mujer adúltera, estos hombres son judíos, fariseos, quizá algunos. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Entonces, busca la solución. Bueno, el que esté libre de pecado, el que no haya hecho nada malo hoy. Apeló a su conciencia. Apeló a su conciencia para que la misma los juzgara. Exactamente. Pero ahí entonces viene el tercer punto, cuando él le dice, mujer, ¿dónde están los que tú acusas? Si han ido, pues yo tampoco te acuso. Mujer, vete y no peques más. Ahí viene y se maximiza la parte positiva de la solución, pero se reduce el impacto negativo. O sea, se reducen los efectos colaterales. Claro, porque
ellos se fueron. O sea, no hubo una difamación que hubiera sido uno de los impactos. No hubo Jesús no hizo nada. Se la trajimos y él no hizo nada. No, sino que la solución que él trajo minimiza los efectos que debían suceder al hecho, ¿verdad? Que debían venir después, como matar a la mujer, como difamar a la mujer. Pues eso se minimiza y se realza entonces la solución. Mire qué postura de liderazgo, qué investidura demostró Jesús allí. Y esto es líderes eternos. Así Esto es mismo. líderes eternos. Entonces, el líder demostró de qué material estaba hecho. Porque yo también, pastor, hablando un poco vulgo dominicano, eso era un peine que esa gente le estaba poniendo a Jesús. Así mismo. Eso era un peine. ¿Ja? De repente, wow, ¿entiendes? Eso era un truco, lo querían truquear y Jesús fue más inteligente que ellos. ¿Entiendes? Así mismo. Porque Jesús tenía No, más siempre, capacidad de discernimiento que ellos mismos. Siempre. Jesús mostró discernimiento en todo su ministerio. En una ocasión le traen, mira que dice que el impuesto, que hay que pagarlo, que no hay que pagarlo, que si lo pagamos, que si no lo pagamos, ¿qué hacemos? Déjenme ver la moneda. ¿De quién es la cara que está en la moneda? ¿De Dios o de César? Y esa moneda no le habían encontrado en la boca de un pez. No, ese fue otro caso. Ok. Donde él mandó a Pedro a pagar los impuestos. Ya. Ahí sí. Pero aquí le dice, présteme una moneda. ¿De quién es la cara? De César. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él quedaba en un punto en donde ni él quedaba comprometido, pero trae una solución. Y aparte, y en la parte final del maestro, que sus fuerzas estaban minimizadas, cuando vienen y le dice, uno de ellos le dice, entonces tú eres el rey de los judíos. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Lo dices tú? Tú lo has dicho. Yo no he dicho eso, tú lo has dicho. Exactamente. Entonces, así vemos a Jesús en cada decisión que toma, en cada cosa que lo cuestionaban, en cada aspecto de su vida, en donde muestra el discernimiento. Desde niño, cuando lo encuentran en el templo, él le dice, en los negocios de mi padre es necesario estar. Solo 12 añitos tenía ese muchachito. Pero a pesar de que le da esa respuesta a su mamá, él se va con ellos. Él no se quedó. Sí, porque fue sumiso, fue obediente. Entonces, vámonos, hijo. Todo esto viene con el discernimiento. Esa es la introducción a este tema, los 5 sentidos en un líder. Y volvemos al verso original. No creáis a todo espíritu. Juan 4.1, primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Del 1 al 3 leyó usted. Exacto. Sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en el día a día que estamos viviendo, pastor, este verso debemos aplicarlo. No, que hoy estamos en el tiempo que el Señor dijo, hallaré fe en lo que yo regrese. Estamos en tiempo de apostasía. Hay mucha gente que han salido diciendo que son y no son, diciendo que tienen y no tienen. Hay manipuladores, hay gente mentirosos en las redes inventándose cosas. Yo veía el otro día, pastor, en Facebook, un predicador grabando de un hombre que se murió en un culto, le dio un infarto, cayó y él orando para que el muerto reviva y diciéndole graben, venga, graben. Wow. Y orando con el muerto revive, por Dios. ¿A usted cree que eso fue montado? Pero venga acá, pero venga acá. Si tú estás en un momento. O sea, que eso fue un teatro. Oh, bienvenido a Qué Locura. Graben. Y tú que orando por un muerto para que se levante, tú estás pendiente a que graben. No, pastor, esto está que arde, como dice. Hay que examinar los espíritus. Nosotros tenemos que ser personas espirituales, poder discernir si las cosas son de Dios o si no son de Dios. La Biblia dice que el que no pueda discernir entre el bien y el mal es un niño espiritualmente. Lo dice el libro de Hebreos. Sí. Y se lo dijo Pablo a los Corintios, allá en 1 Corintios 2 y el capítulo 3 de 1 Corintios. Yo quise hablarle a ustedes como espirituales, pero no pude. Tengo que hablarle como niños en Cristo. Todavía tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y además le dijo, y además son carnales. Porque habiendo entre vosotros celos, pleitos, divisiones, contienda, ustedes son carnales. Entonces, el discernimiento lo vamos a obtener cuando tengamos una madurez espiritual. Una persona que no es espiritualmente maduro no tiene discernimiento. Por eso los líderes tienen que ser gente con conocimiento, discernimiento, madurez y que puedan discernir entre una cosa y otra. Pastor, y yo quisiera añadir a ese excelente comentario que tú haces, añadirle lo siguiente. Para que eso se dé, un líder tiene que
desarrollar intimidad con Dios. Así es. Así es. Intimidad con Dios. Llegó la hora en que tenemos que intimar con Él, que aprovechemos lo que dice Hebreos 4:16, que nos acerquemos confiadamente al trono. Y como usted decía, pastor, hace ratito, estamos en un tiempo crucial, extremo, difícil. Mire lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente actualmente. Eso que está allá, esa confrontación de Israel con Irán, todo eso. ¡Wow! Dios nos ayude. Está fuerte. Y nos guarde y tenga misericordia de todos nosotros. Bueno, creo que ayer Israel bombardeó una planta nuclear en Irak. Está muy fuerte todo esto. No, ya hubo réplica de Irán hacia Israel también, bombardeando cuestiones estratégicas también, muchos civiles falleciendo. Qué tremendo todo está. Pero dice Mateo 25, oiréis de guerra, rumores de guerra, pestes y todas estas cosas, pero todavía no es el fin. Así que le exhortamos en este momento a que nuestra relación con Dios se fortalezca, que seamos más espirituales, que el Espíritu Santo nos ayude a tener discernimiento, que podamos orar por el don de discernimiento, que no partamos a la ligera para resolver ningún problema, que nos vayamos al fondo del asunto, que veamos el cuadro completo y que nos tomemos tiempo. Nuestro mejor aliado es el tiempo. Al momento de tomar decisiones, al momento de nosotros poder tener un problema en las manos para resolverlo, nuestro mejor aliado es el tiempo. Dele tiempo al tiempo, como dice. Ay, ay, ay. Y que el Señor nos ayude a tomar mejores decisiones. Seguimos en la próxima con los 5 sentidos en un líder. Esto es Líderes Eternos, pastor. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes que son parte de nuestra comunidad. Igualmente te invitamos a que le des like, a que compartas, a que te suscribas y que por supuesto hagas comentarios en esta temática bien interesante. Para el pastor Ariel Facundo y para este servidor, el pastor William Sala, más que un honor y un privilegio compartir con todos ustedes. Así es. Dios me lo bendiga.